Saludos cordiales, somos el grupo de Byron Pérez y Javier Valverde, estudiantes de noveno semestre de la Universidad de Israel. Vamos a diseñar una red 3G, para lo cual utilizaremos la aplicación de diseño de redes de tercera generación desarrollada por los estudiantes de último nivel. En la presente ventana observamos que debemos definir el lugar donde trabajaremos o iremos a implementar la red de diseño, para lo cual tenemos dos opciones, auto y manual. En este caso señalaremos manual para, mediante el teclado del ordenador, indicar cuál es el lugar de trabajo. En este caso es Guayaquil. Guayaquil, en la parte inferior tenemos la densidad poblacional, que de acuerdo a la consulta tenemos un valor de 7.917.63 habitantes por kilómetro cuadrado. Pulsamos siguiente y obtenemos que nos pide definir el valor de carga, que en este caso sería el 65% de acuerdo a las indicaciones del profesor de la materia. Podemos calcular y obtenemos inmediatamente el margen de interferencia, que es de 4.559. Damos continuar para que se aperture la siguiente ventana. Los parámetros de cálculos de sensibilidad que se presentan a continuación podemos determinarlos entre voz, LCD, UDD, LCD y UDD de acuerdo a los diferentes rangos de trabajo, rangos de servicio. En la relación de umbral EV también tenemos ya parámetros definidos y los resultados de sensibilidad se calcularán o se definirán inmediatamente al pulsar el botón de cálculo. Obtenemos nuestro resultado para cada uno de los parámetros definidos en una unidad de dBms. Pulsamos siguiente e inmediatamente obtenemos nuestra siguiente ventana, que es el de cálculo de pérdidas de acuerdo al modelo de Okumura-Hata, para lo cual tenemos en parámetros de pérdidas y ganancias una relación entre los dos dará un resultado en dBs. Escogeremos body boss y en ganancias escogeremos GMS. De la misma debemos obtener el resultado en dBs. Como se puede observar, ha aparecido el dato que referíamos. Tenemos dentro de la potencia de transmisión en voz y en datos clase 4 y clase 3 respectivamente, que ya se ha diseñado de forma predeterminada en la aplicación. Entre la ganancia, en los parámetros de ganancia de estación tenemos el número de sectores, que es la cantidad de antenas con la cual constará la radio base. La cobertura, en este caso señalaremos 3 para la cantidad de antenas. En la cobertura dejamos la definida, que es 95%. En la ganancia, tanto en uplink como en downlink deben ser las mismas, deben coincidir, y definiremos la misma que se encuentra ya predeterminada en la aplicación. En el entorno, como referimos, es Guayaquil. Hemos escogido el centro de Guayaquil, por lo tanto seleccionaremos el entorno urbano denso para realizar nuestros cálculos. Calculamos o damos calcular y obtenemos el margen LN de Fatin, que sería 11.76. En la parte inferior observamos las pérdidas de servicio en uplink. Damos calcular y los parámetros que ya hemos definido inmediatamente nos reflejan los datos. Para la siguiente ventana tenemos el cálculo de distancias de propagación. En el tema de frecuencias para uplink y downlink deben coincidir. En el caso que nos indique el profesor para los datos de trabajo sería la banda 2. Distancias en kilómetros y superficie en kilómetros cuadrados. Damos calcular e inmediatamente obtenemos los datos que se observan y el dato más importante, que es el de servicio que tolera menos pérdidas, que es 0.1284 UDD. El parámetro de capacidad finalmente es el porcentaje de usuarios de 80%, el número de operadoras 3, que es con el que generalmente trabaja en el país, y obtenemos los siguientes datos. En los usuarios de voz, 163, en tráfico medio usuario tenemos 3.25 y el número de líneas 8. Damos continuar e inmediatamente tenemos nuestra última
ventana. Este programa se ha diseñado de tal manera que nos ayude a determinar el valor de metros para mapear, para diseñar una red con la cual podremos implementar el sistema 3G. En este caso, observamos la potencia de estación base, la indicada por el profesor es macrocelda. Los servicios de voz y datos se los deja como la aplicación tiene predeterminada. Damos clic en calcular para obtener las pérdidas de servicio, como podemos observar en cada uno de los parámetros obtenidos en dBms. La cantidad de recursos que consume cada usuario son parámetros que ya vienen también predeterminados, los dejamos de la misma manera y damos calcular para obtener el cálculo de líneas de carga medio. Obtenemos el tráfico esperado entre 0.4243. Finalmente, el resultado en metros se obtendrá al dar clic en calcular y se puede observar 451.4 metros de cobertura de los sectores de las antenas de radio base. Este valor lo vamos a llamar R, que nos servirá para calcular el valor D, que es el valor de entre radio base a radio base. Y se calcula multiplicando el valor R, que sería 451.4 por 1.5. Esto nos da un valor de 677.1 metros. Es decir, con estos valores podemos ya hacer nuestro diagrama o nuestro mallado y lo podemos observar a continuación. Tenemos las estaciones de las radiobases que están definidas por las flechas rojas. Y en total se han ubicado 8 en el sector. Como ya dijimos inicialmente, se ha escogido Guayaquil en la zona de trabajo y el centro es el centro histórico de Guayaquil. Aquí se puede apreciar el Parque Centenario. Yeah. Las flechas, cada una de las flechitas son los sectores que corresponden a cada radio base. Como ya dijimos, son 3 con los que vamos a trabajar. Y el valor de R sería 451.4 metros de cobertura en el radio de cada sector. Y entre radiobases, es decir, entre arreglos de flechas rojas, tenemos un valor D que corresponde a 677.1 metros en que se ubicarán una de otra. De igual manera podemos señalar los ángulos entre antenas de cada radio base, que sería 120 de ángulo entre antena y antena, 120 grados. Y entre ángulos de radio base a radio base, considerando los ejes longitudinales o transversales o diagonales, serían 60 por 60 grados. Eso es todo. Saludos cordiales.